pero es momento de abrir el plano para saludarlo al doctor Paulo Pereira, quien es nuestro columnista, donde nos va a hablar, en este caso, sobre lo que va a suceder, ¿no? Bueno, abuso sexual en las infancias tiene que ver con una sentencia, ¿no? Propiamente. Paulo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buen día a ustedes y a la audiencia. El caso Alvarado Pache es un caso que ya tiene una condena, pero que sin embargo va a tener una novedad durante esta semana. ¿De qué se trata? Bueno, es muy importante para hablar del caso Alvarado Pache recordar justamente en víspera de mañana que se van a cumplir 47 años del lamentable y último golpe cívico, eclesiástico, empresarial, militar en la Argentina. ¿Cómo juega la memoria en estos casos? Concretamente, que estos hechos de lo que estamos hablando son desde el año 79 al año 86, comprensivos de esa época. Por tanto, también en aquel entonces no había el acceso a justicia que hoy existe, afortunadamente, ¿no? En ese sentido, tanto Belén Duet como Rosalía Alvarado denunciaron a mediados del año 2016, con ya vigente la nueva ley de respeto al tiempo de las víctimas, un hecho de abuso sexual o hechos de abusos sexuales que se dieron en esta época que les comentaba y cuyos autores eran Daniel Pache, fallecido en julio del 2018, y Noemí Alvarado, una mujer de ahora 84 años de edad, que en aquel entonces fue condenada, en el 2021, el 26 de agosto del año 2021, fue condenada por los camaristas Ernesto Ascona, Natalia Curay y María Virginia Ise a 7 años de prisión por los delitos de abuso deshonesto, por el Código Penal anterior, recuerden ustedes esto, y por la promoción para la corrupción de menores. Esa condena fue apelada por la defensa, fue recurrida y está ante el Superior Tribunal de Justicia. Está ante el Superior Tribunal de Justicia desde fines del año 2021, con lo cual ha pasado un tiempo prudencial para que el Superior Tribunal de Justicia emita un fallo, ¿no es cierto? Obviamente que la sociedad espera que sea confirmatorio de esto, porque básicamente la apelación de la defensa siempre fue la misma. Que había pasado el suficiente tiempo para que quede extinguida la acción penal, para que quede prescripta. Es decir, ellos no niegan el hecho, pero sí van por el lado de la prescripción. Exactamente. Si uno ve los alegatos y a lo largo de esta causa, imagínense, junio del 2016 denuncia y recién en agosto del año 2021 se hace el juicio oral y público y hay una condena. 5 años. 5 años. Hoy día, por suerte, podemos decir, en términos estadísticos, que esos tiempos se redujeron en un quinto. Es decir, hoy día un caso similar tardaría un año en ir a un juicio oral. Eso habla muy bien también de cómo este caso, y imagínense la cantidad de escritos y de audiencia que existieron en este caso, produjeron un cambio en las prácticas del sistema de justicia local. Y digo práctica porque la ley siempre estuvo vigente, digamos. Claro. Los tratados internacionales de derechos humanos siempre estuvieron vigentes, las obligaciones de que los funcionarios judiciales cumplan la ley siempre estuvo vigente. El punto está en las prácticas, ¿sí? Por lo menos en este caso que generó resoluciones de Procuración General, ordenándole a los fiscales que investiguen. Muchos de los fiscales que eran renuentes a estos casos y que entendían que debían prescribir, cambiaron de criterio. Bueno, no estamos hablando de criterio, simplemente de aplicar la ley, o fundamentalmente de aplicar la ley. Entonces, este caso es un caso emblemático, ¿sí? Es emblemático para, lamentablemente, porque siguen ocurriendo estos delitos, y para los casos que hubieran ocurrido antes también, ¿no? Antes de esta ley. Antes de esta ley. El 15 de marzo de este año se integró la sala penal que va a tratar el caso por el doctor Víctor del Río y Modi. La doctora Valle, si bien integra la sala penal, se inhibió porque es por una relación de parentesco con una de las juezas sentenciantes, que es Natalia Curay. Con lo cual, esperamos, actualmente el caso lo lleva la colega, la abogada Nair Barud. Esperamos que tanto Rosalía Alvarado como Belén Duet se dé un cierre, ¿no?, a esto. Si bien existió la condena, por supuesto. Era plena pandemia, ahí estoy viendo los videos. Sí. Era plena pandemia, mucho barbijo. Recuerdo que se improvisó allí afuera de la cámara como un parlante para seguir en vivo la lectura de la sentencia por parte de la sociedad, de las comunidades, de las organizaciones feministas,
de diferentes personas que iban acompañando, ¿no? Tanto a Rosalía como a Belén y a otras víctimas. Un dato no menor, en este caso hubo testigos víctimas no denunciantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que decidieron no denunciar a este matrimonio, ¿no es cierto?, que cometió estos hechos, eso está acreditado, porque también hay que respetar la decisión de eso, y por eso se anonimizó la sentencia, ¿no es cierto? Pero por eso es tan contundente, ¿eh? No es solo el caso de Belén Duet y Rosalía Alvarado. Claro. Fueron otros niños y niñas de aquel entonces que fueron víctimas de la Casa del Horror, describió el fiscal en su alegato, el fiscal Sergio Cáceres Olivera, que fue fiscal en esta causa. Entonces es muy importante recordar eso también, tener presente, más allá de la necesaria reserva de identidad de estas personas, que no solo fueron ellas y que no solo lamentablemente siguen siendo ellas las víctimas y sobrevivientes de este tipo de delitos. Bien. Una cuestión acá es que este caso también fue un caso que al haber tomado trascendencia mediática instó a que muchas otras víctimas se animen a denunciar, ¿sí? Porque si lo pudieron hacer estas dos chicas, ¿por qué no también muchas otras mujeres y hombres que hayan sido víctimas de abuso durante la infancia se animaron a denunciar, ¿no? Me parece que eso también marcó una importancia dentro de todo este proceso. Sin dudas, porque notaron el acompañamiento. Siempre uno, y ustedes sabrán de una visión crítica de quien les habla del sistema de justicia y sobre todo cómo funciona en la práctica, ¿no? Pero es muy importante resaltar que este caso no solo es el más antiguo del país. Créanme que hasta ahora sigo buscando. No se por ahí. conocen otros. No, hay otros, pero Claro. este es el más antiguo del país. Y este caso más antiguo del país está en la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia para decidir si prescribe o no. De nuevo, como siempre fue, como decís vos, nunca se negaron los hechos. O sea, en pocas palabras yo te puedo decir, nunca se negaron los hechos. Siempre la estrategia fue lo que haya ocurrido, prescribió. Como si fuera una respuesta razonable. Y eso no es una respuesta razonable. Como que no hubiera importado, digamos, lo que cada persona ha sucedido o lo que ha transitado en su momento, estas niñas y otras víctimas, ¿no? Que no se animaron, como decías vos, a hacer o a continuar con la denuncia propiamente sobre este caso particular. Exactamente. Ni un precepto normativo puede neutralizar otro para generar una impunidad. Paulo, Sí. ¿cómo queda, digo, pensando en limpio, ¿no? Este 15 de marzo se define verdaderamente la condena propiamente que se pide para que sea efectiva. ¿Cómo va a pasar no. o qué va a quedar con esta persona que ya tiene casi 80 años? Noemí Alvarado tiene 84 años de edad actualmente. El 15 de marzo se definió quiénes son los jueces que van a resolver este caso. Sí. Y debiera ser este año, lo antes posible, porque también se da, como decís vos, a estos 84 años está en riesgo lo que pasa en los crímenes de lesa humanidad, la impunidad biológica. Porque también podría decirse que una condena a 7 años de prisión no firme, entonces es muy necesario que quede firme. Entonces es muy importante que se pronuncie el Superior Tribunal de Justicia para que la impunidad biológica no se apropie de lo que es y lo que fue una lucha por acceder a justicia primero. Recordemos en aquel entonces que era para que le tomen declaración testimonial a los testigos. Claro. O sea, esto arrancó de manera muy embrionaria y luego fue tomando el cuerpo porque había mucha cantidad de pruebas. Existe mucha cantidad de pruebas, lo digo así coloquialmente para que se entienda. Desborda la prueba de culpabilidad hacia este matrimonio. Por supuesto que en julio del 2018 fallece Pache. Recordemos un asunto más allí, que no es menor, también hablando de las relaciones de poder y demás. En aquel entonces había sacado en la parte de obituario el ex ministro de Seguridad, Martín Nieva, digamos, en razón del fallecimiento de Pache, digamos. Recordemos que Pache fue dirigente y fue funcionario político de la más alta alcurnia de la clase política peronista. Entonces, eso no le hace bien a la sociedad. Claro. Sí. No le hace bien eso, y sí le hace muy bien que otros, tanto en su momento cuando era diputada nacional, la actual vicegobernadora Analía Rach, Lucila Massín, y otras funcionarias públicas provinciales salieron a apoyar, a bancar, como dicen, esta postura. Pero también hay que recordar a aquellos funcionarios públicos de primer nivel que básicamente validan, esto es así,
Sí, aquí no hay grises. O se está de un lado o se está del otro. Retomamos la charla con el doctor Paulo Pereira. Con respecto al caso Alvarado Pache, ¿qué pasa cuando se dan situaciones como esta? Abusos que involucran a menores, ¿sí? ¿Prescriben estas causas? ¿No hay una ley que contempla este tipo de casos? ¿Cómo es? La ley que contempla este tipo de casos que es conocida es la ley 27.206, conocida por Ley CUNAT, que era una de las legisladoras nacionales que impulsó esta sanción legislativa, o Ley de Respeto al Tiempo de las Víctimas. Hoy día, como les comentaba, gracias o con el caso el caso Alvarado Pache, esto ha sido ya forma práctica, incluso hay una instrucción general de Procuración General de la provincia, que es la jefatura de los fiscales, de agotar los medios investigativos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo contextual, ustedes saben que estos son crímenes donde es muy difícil la obtención de la prueba como en otros, como en un robo con armas, donde hay una filmación, etcétera, y donde generalmente prima un perjuicio y una visión estereotipada de quien denuncia, ¿sí? Se empieza a querer investigar a la víctima y no al victimario, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso ha cambiado bastante, y hay muchos más procesos que no tienen la trascendencia pública. Esto ha sido de trascendencia pública porque así lo decidieron las víctimas en su lucha. Claro. Recordar también esta cuestión que mucho se dice, sobre todo en las decisiones judiciales del Fuero de Familia y de la Cámara Civil y Comercial, que mediatizan los casos, además, como una especie de revictimización, ¿no? La primera victimización del victimario, la segunda es del Poder Judicial, y hay una elección por parte de las víctimas de salir a los medios, de contar esto en los medios, porque no son escuchadas donde deben ser escuchadas. No es simpático, créanme, para ninguna víctima de este tipo de delito, o cualquiera fuere, pero estamos hablando de este delito, de salir y poner la cara cuando la cara lo tienen que poner los funcionarios y funcionarias judiciales. Claro. Los que tienen que dar explicaciones son los funcionarios públicos, no las personas que acuden a justicia. Eso tiene que quedar claro de alguna vez por todas, y no poner, porque con esta cuestión de la intimidad que es necesaria, por supuesto, sobre todo cuando hay personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes, pero la primera victimización ocurre del victimario o de los victimarios. A partir de allí, las personas deben ser escuchadas. Claro. Entonces, poco favor le hacen esos fallos, porque estoy viendo bastante eso de buscar la cancelación de la búsqueda de justicia. Algo absolutamente fundacional. La lucha por los derechos humanos nace en la calle y es recogida por el legislador y debe ser cumplida por los jueces de la Constitución. Eso debe quedar claro una vez por todas en un Estado democrático y constitucional. Doctor, gracias por su visita. Paulo. Gracias. Muy amable. Gracias. Paulo Pereira, dándonos detalles acerca de, a la espera justamente de que el Superior Tribunal de Justicia deje firme la condena por el caso Alvarado Pache.